Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia que nuevamente está con nosotros en otro programa, Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila, que les da nuevamente a todos una muy cordial bienvenida y les saluda a todos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordándole a los hermanos que nos sintonizan, como siempre lo hacemos en nuestro programa, que usted puede visitar en nuestras páginas sociales a www.twitter.com/Sánchez Ávila en el caso de nuestra cuenta de Twitter y www.facebook.com/MiguelSánchezAvila.org en el caso de nuestra página pública en Facebook, en donde pues usted podrá estar un poco más al día sobre nuestro ministerio y podrá leer un poco sobre enseñanza escatológica y diversa de la Biblia, referente, ¿verdad?, a las preguntas que siempre muchos hermanos nos hacen para obtener un poco más o ampliar un poco más su conocimiento bíblico en cuanto a los temas que nosotros tocamos. También les queremos recordar nuestras páginas en el internet, www.miguelsanchezavila.com y www.miguelsanchezavila.org. Hoy en nuestro programa, como siempre, transmitido en los estudios de la Cadena del Milagro Internacional y grabado en los estudios de la Cadena del Milagro Internacional en Camuy, Puerto Rico, tenemos ahora un invitado muy especial y más que especial, que va a estar con nosotros compartiendo un tema muy importante del cual surgen muchas preguntas en el pueblo del Señor. Y decidimos que fuera él el recurso para que estuviera con nosotros en nuestro programa hoy. Se trata del reverendo doctor José Colón, que se encuentra junto a nosotros en nuestro programa hoy, y vamos a estar hablando un poco sobre el tema de sexo y el matrimonio, de acuerdo a lo que la Biblia dice y de acuerdo pues a lo que podemos decir que es el propósito divino. Doctor Colón, un placer el que usted esté con nosotros en nuestro programa. Igual. Qué bueno. Le damos gracias a Dios por esa bendición de estar compartiendo con ustedes. Y no nos vamos del tema porque esto es algo escatológico también. Ah, amén, claro que sí. Sí, seguro. Porque ¿qué vamos a celebrar al final de los tiempos? Ah, pues sí, seguro. Las bodas del Cordero, ¿no? Amén, amén. Y cuando una pareja se casa, ¿para dónde van? Van para la luna de miel, ¿no? Amén, 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 gloria al Señor. Bueno, y hoy en nuestro programa, pues, verdad, para nosotros es más que un placer el que usted pueda estar con nosotros nuevamente y esta vez hablando sobre este tema tan importante, pero antes de nosotros comenzar, tenemos un video que pues el doctor Colón ha traído para nosotros para poder pues mostrarlo antes de tocar o entrar de lleno con el tema, y queremos pues pedirle al señor director para que entonces pues podamos verlo. Así que antes de empezar queremos mostrarles estas imágenes y estos visuales en nuestro programa el día de hoy. Sex. Throughout the Bible, it's proclaimed as a good thing, a profound expression of love that forges a unique and powerful bond between a man and a woman. But along the way, something went seriously wrong. When humanity left their perfect and life-giving relationship with God, sin entered the scene and infected everything. Sin caused people to become disconnected from God, from each other, and from themselves. Sex, the ultimate connection between men and women, couldn't hide for long. Sin grabbed hold of sex and transformed it into something completely unrecognizable. This new form of sex had nothing to do with respect or commitment, and everything to do with lust and control. It was no longer about two people becoming one. Sex became about the desires of the individual, a way for people to get what they want from one another. To put it plainly, sex became a transaction. And so, sex strayed further and further away from God's original plan. Fast forward to today, and sex is everywhere. People are obsessed with it. Sex, which used to be a good thing, became an ultimate thing. Something that validates one's very existence and a reason for living. And with its new and elevated status came many promises. Promises it couldn't deliver, leaving an entire society feeling empty and disillusioned. But like any addiction, the answer is always more. More relationships, more romance, and of course, more sex. And it's in this endless search that we find ourselves. Sex is clearly broken, but it isn't the real problem. It's simply the crack on the surface. The real problem of sin goes much deeper, and its consequences are far more devastating.
Here's the good news, though. There's still hope. God can redeem you and your sexuality. Sex can be a good thing again. Bueno, y no hay que ser tan profundo en el tema, ¿verdad? Para saber que solo en cuanto a encuestas, lo primero más leído a nivel internacional es la Biblia, lo segundo más leído a nivel internacional es el sexo. Así que hoy en nuestro programa pues queremos tocar este tema bien a fondo, y aquí como siempre pues estamos sin censura porque entendemos que si hay preguntas y si hay dudas en el pueblo del Señor, esas dudas hay que aclararlas. Y si, por ejemplo, en el caso, es como el caso de los padres con los niños, cuando el niño le va a preguntar algo al papá, si el papá no se atreve a decirlo, pues de la forma correcta, en la calle se lo van a decir de la forma errónea, y entonces pues se comienza por el mal camino. En nuestro programa hoy, doctor Colón, sobre sexo y matrimonio, ¿qué es lo que usted nos puede comenzar hablando un poco sobre el tema? Antes de pues tenerlo en nuestro programa, en el caso de nuestra página de Facebook, hicimos preguntas a los hermanos que estaban allí, para rápido pues salieron muchas, pero queríamos darle una oportunidad para que de forma introductoria pues usted nos hablara un poquito y luego profundizar en lo que es este tema. Pues básicamente, como mismo estaba establecido en el video, los que pudieron verlo, lo que está sucediendo con la sexualidad es lo siguiente, y es que el mundo tiene una política sexual, y esa política sexual está dirigida única y exclusivamente hacia la búsqueda del placer. Y si usted se da cuenta, esto está solamente enfocado en el placer de forma egoísta, para yo satisfacerme yo, y olvídate de la otra persona. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos al diseño divino, que es lo que Dios estableció para la sexualidad, vemos que es todo lo contrario. Primero que nada está el carácter reproductivo de la sexualidad, porque si no hubiera sido por el sexo, si nuestros padres no se hubieran deseado sexualmente, ninguno de nosotros estuviera aquí presente. Segundo, el placer, porque sí, el placer, Dios nos creó con la capacidad de experimentar el placer en nuestro cuerpo. El placer sexual no es malo, el placer sexual no es pecado, porque tenemos esa capacidad de experimentarlo. Y tercero, que es lo más importante, es que el acto sexual Dios lo diseñó de tal manera que lo que crea es un vínculo entre esas dos personas, porque nosotros los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando uno se une en matrimonio, porque partimos de la premisa de que es dentro del contexto del matrimonio, se unen esos dos seres, el hombre y la mujer, pues se une su espíritu, su alma y su cuerpo. Y se crea ese vínculo, ¿verdad? Y están ahí unidos, como se dice también, atachados. Porque, ¿qué sucede? Ese vínculo es tan difícil de romper precisamente porque se funden esos dos seres. Por eso es que al final de los tiempos, como se mencionaba ahorita, vamos a celebrar las bodas del Cordero. Porque imagínense cuán importante es esa unión, ese vínculo, que Dios utiliza esa misma imagen para referirse a la unión de Jesucristo con la iglesia. Y eso es lo principal que tenemos que tener. Otra cosa que yo siempre menciono es romper, como bien aparecía en el video, ese mito de que el sexo es pecado. Porque eso es una mentira del diablo literalmente. Porque el sexo, ¿quién lo creó? El sexo lo creó Dios. Y dice la palabra que todo lo que Dios creó, menos el sexo, es bueno. No, todo es todo. Y por eso es que están las distorsiones que hemos tenido ahora mismo en el mundo, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de familia, todos estos embarazos en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque como siempre se le daba este énfasis a que era algo malo, negativo, es pecado, es del mundo, es del diablo, pero ¿qué sucede? Mire, no hicimos un acercamiento responsable, y ante tanto tabú y tanto miedo, ¿qué sucede? Como de eso no se habla y tenemos que quedarnos callados, nadie se atreve a preguntar. ¿A dónde es que están ahora buscando sus preguntas, las respuestas a sus preguntas? Las están buscando en los foros incorrectos. Correcto. Entran al internet, buscan pornografía, dizque para educarse, pero la realidad es que el sexo es mucho más que lo que hacemos con nuestros órganos genitales. Eso es correcto. Bueno, sí, bien lo decíamos al comienzo de nuestro programa, sobre eso de la educación, que pues es más que importante.
Referente al matrimonio como diseño divino, pues ya entrando un poco más en profundidad, en el caso pues de mi persona, yo no soy pues del que me refiero tanto al tema como en su caso así, en forma bien profunda, pero hay muchas inquietudes de los hermanos, por ejemplo, en cuanto a la relación sexual, cómo debe de ser entre los matrimonios una vez casados. Porque pues hay hermanos que desean agradar a Dios y como usted bien dice, pues hay muchos tabúes y hay muchas cosas que la gente se inventa que no dice la palabra por ningún lado. Correcto. Y queremos pues hoy en nuestro programa darle recursos bíblicos a los hermanos que nos sintonizan y responder esas preguntas sobre cómo debe de ser la sexualidad en el matrimonio. ¿Qué nos puede un poquito? Pues yo lo que menciono es lo siguiente, y es que cuando nosotros vamos a tener este acercamiento a la sexualidad, yo siempre digo que el sexo es mucho más que lo que hacemos con nuestros órganos genitales. ¿Qué pasa? En los 13 años que yo llevo investigando sobre el tema, aparte de mis estudios doctorales, como consejero profesional licenciado, que trabajamos con cursos de consejería de familia, consejería matrimonial, yo me topé con un libro bien interesante. No es un libro cristiano, pero no porque no sea cristiano no significa que no tenga información valiosa, ¿verdad? Como dice la palabra, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y en ese libro que yo encontré se llama Anorexia Sexual, pero en inglés, Sexual Anorexia. El autor se llama el doctor Patrick Carnes. Carnes se escribe como carne, carne en plural. Y el doctor Patrick Carnes establece 12 dimensiones de una sexualidad saludable. Y quiero mencionarlas para que usted vea que si yo no le digo que vamos a hablar de sexualidad, usted no me dice que esto está relacionado con sexualidad. Porque lo más importante que el sexo, lo primero que tiene que estar presente es la intimidad. Intimidad no es lo mismo que sexo. Porque intimidad es cuando usted está intimando con Dios espiritualmente. ¿Qué significa? Que usted está profundizando en su relación. Pues a eso es lo que se refiere con intimidad. Si nosotros no tenemos una relación íntima saludable, jamás vamos a poder disfrutar de una sexualidad saludable. Y escuche bien las dimensiones. Número 1, las atenciones. El cuidado que tenemos con nuestro cónyuge. La sensualidad, lo que recibimos de los sentidos. Autoimagen, autoestima, autodefinición, que es lo que son sus valores, sus principios. La comodidad, sentirnos cómodos hablando de este tema, y le damos gracias a Dios por este espacio que tenemos de hablar así, sin censura, y hablar las cosas como son. Conocimiento, mi texto favorito es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Relaciones, tener relaciones afectivas saludables con otras personas. El compañerismo, ya ahí estamos hablando a nivel de cónyuges, que mi esposa sea mi mejor amiga y viceversa. El juego previo, que no es otra cosa, en inglés se conoce como el foreplay. Mire, esos son besos, caricias y abrazos. Son otras formas de expresarnos sexualmente. El sexo genital, pues obvio, tiene que ocurrir lo que se conoce técnicamente como el coito, que es ya el acto de penetración pene-vagina. La espiritualidad, porque no la podemos desconectar de esto, porque somos seres espirituales también. Y por último, la pasión. Y vamos a ir sobre cada uno de estos temas, y es bien interesante. El número 1, las atenciones. Cuando hablamos de las atenciones, a lo que nos referimos es a cuidar del otro, cuidarnos mutuamente dentro del matrimonio. Pero la realidad es que vivimos en unos tiempos donde a la mujer se le ha exigido más esa función de cuidar. Y por ejemplo, cuando los niños se enferman, quien los cuida es la mamá. Cuando el esposo se enferma, quien los cuida es la esposa. Cuando la suegra se enferma, quien la cuida la nuera. Pero cuando es ella la que se enferma, ¿quién la cuida? Y no es porque no hayan gente disponible para cuidarla, es porque culturalmente, como a la mujer es a quien se le ha enseñado a cuidar de los demás, no se le ha enseñado a que ella también cuide de ella. Y por eso es que tenemos que enseñarle a los varones esa función tan importante de cuidar a sus esposas, porque dejarse cuidar, los que han estado en el hospital, los que hemos estado en el hospital, mire, cuando uno se tiene que dejar bañar de otra persona, cuando uno tiene que permitirle al personal del hospital que lo ayuden a uno incluso para hacer sus necesidades, mire, eso es algo íntimo porque es el cuerpo de uno y así mismito es en la intimidad. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos a Cantar de los Cantares, encontramos que Cantar de los Cantares es un libro erótico, es un poema erótico.
Nosotros pues lo traducimos y hacemos una interpretación evangelística, espiritual, para referirse a la unión de Cristo a la iglesia, pero la realidad es que el texto es erótico. Y mire cómo ella se refiere en Cantares capítulo 2, versos 3 al 5, dice que mi amado es como un manzano. Fíjese que no dice como un cedro, no es un árbol de madera, sino un manzano, que es un árbol frutal, porque la fruta nutre, alimenta. Cuán agradable sentarme a su sombra, porque la sombra te cobija, te protege. Cuán dulce me sabe su fruta. Y ahí vemos todo ese rol del varón, de nutrir, de proteger, de cuidar a su esposa. Y el texto dice en el verso 4 que él la llevó a la sala de banquete. ¿Por qué? Porque cuando el varón quiere acumular puntos, ¿qué hace? ¿A dónde lleva a la esposa? A comer, a un restaurante. Pues precisamente es eso, es alimentarla incluso hasta emocionalmente. ¿Qué yo le digo a los hermanos? Mire, podemos irnos acá a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y es un texto que muchas veces se ha utilizado de forma incorrecta, porque nada más se lee el verso 22 y dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros leemos ese texto detenidamente, nos damos cuenta de lo siguiente. Desde el verso 21 hasta el 33, el apóstol va detallando las funciones que tenemos que hacer ambos como cónyuges, lo que tiene que hacer las responsabilidades de la esposa, pero también dice las responsabilidades del esposo. Y cuando usted busca eso, mire lo que encontramos, que como responsabilidad de ambos está someternos el uno al otro. Y eso es lo que dice el verso 21, pero muchas veces los brincamos, que no es solamente la esposa la que se va a someter al esposo, sino que ambos se van a someter porque vamos a compartir el poder. Segundo, somos miembros de un solo cuerpo, porque ya no es, en mi caso, José y mi esposa Iri. Ahora somos uno solo, somos un matrimonio, porque ahora somos miembros de un solo cuerpo. Así que vemos la importancia de estar unidos. Segundo, las responsabilidades de la esposa. Si usted lee el texto detenidamente, usted se va a dar cuenta que las esposas nada más tienen dos responsabilidades. Número 1, someterse al esposo. Y número 2, respetar al marido, que es el verso 33, el último. Y yo lo que digo es, ¿por qué la esposa le falta el respeto al esposo? Mire, porque el esposo en muchas ocasiones no cumple con su responsabilidad. Porque cuando usted lee el texto detalladamente y usted ve el rol de Jesús y cómo ese rol nosotros los varones se supone que también lo aceptemos, mire las responsabilidades que tenemos los varones, los esposos. Y escúcheme bien, escuche bien. A los esposos les corresponde, nos corresponde ser cabeza de la esposa. ¿Ustedes saben cuántos hogares hay muerte cerebral? Mire, segundo, a la esposa le toca salvar a la esposa. Usted salva a alguien cuando está en peligro, por lo tanto la tiene que proteger. Al esposo nos toca amar a la esposa, y dice aquí como Cristo amó a la iglesia. Cuarto, tenemos que entregarnos por nuestras esposas, que fue lo que hizo Jesús por la iglesia, por nosotros. Se entregó por nosotros. ¿Qué significa eso? Nuestra esposa tiene que tener la prioridad, no el trabajo, los amigos, ni los deportes, ni incluso ni la iglesia. ¿Sabe? Porque primero Dios, segundo la esposa y tercera la iglesia. Quinto, a los varones nos corresponde santificar a nuestras esposas, velar por la vida espiritual de nuestras esposas. Sexto, y esta es a la que a las hermanas les va a gustar más, presentar a sus esposas gloriosas, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Sabe por qué? Marido, no sean macetas, no sean avaros. Mire, páguele el spa, páguele las cremitas a las esposas para que se vean bien bonitas, porque tenemos entonces los maridos todos bien arreglados y las esposas, mire, abandonadas. Pero entonces, ¿qué sucede? El esposo no tiene a su esposa bien bonita, bien arregladita. ¿Y qué sucede? Va a estar mirando a la ajena. Y eso es pecado. Mateo 5:28 así lo dice. Mire lo otro, que deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Porque hay varones que aman más el gimnasio que la esposa y pasan más tiempo en el gimnasio que con la esposa. Vuelve y dice al varón que tiene que amar a su esposa como a sí mismo. 2 veces lo dice. Usted está siguiéndome. 4 veces le dice a los esposos que tienen que amar a las esposas. Oiga, ni en una sola ocasión le dice a las esposas que tienen que amar al esposo. Qué interesante, ¿no? Porque la realidad es que nosotros hemos sido criados
en una cultura tan machista que a nosotros los varones nos han criado de que yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero y todo el mundo me tiene que servir. Pues varón, el ejemplo que Cristo nos dio no fue ese. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y yo sé que esto a muchos se les está haciendo difícil tragarlo ahora como se lo estoy diciendo, pero todavía no he terminado, me faltan 4 más. Mire, sustentar a la esposa. Y cuando hablamos de sustentar no es traer simplemente dinero a la casa, porque eso lo hace hasta el presidente Obama, que ha estado enviando dinero por ahí. No, mire, sustentar le implica en todos los sentidos, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, estar ahí. Número 10, cuidar a su esposa. Y hermano, esto lo dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. 11, a los esposos le dice que tienen que dejar a su mamá y a su papá. Porque el que se casa, a su casa. Y el que tiene tienda, que la atienda. Y ahora su prioridad es su esposa, no sus padres. Y por último dice, y unirse a su esposa. Y cuando hablamos que se tienen que unir, un consejito que yo le doy a los esposos bien sencillito, mire, tome de la mano a sus esposas. Tenemos matrimonios cristianos que parecen musulmanes o árabes, porque usted ve al esposo que sale a caminar con la esposa, entonces el esposo va adelante y la esposa va atrás. Esos son los árabes, pero no nosotros los cristianos. Mire, agárrele la mano a su esposa, camine tomado de la mano de ella, que ella se sienta segura y protegida. A eso nos referimos con las atenciones. Cuando hablamos de la sensualidad, que es el segundo punto, es bien sencillo. La sensualidad es todo lo que recibimos a través de los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. ¿Y qué sucede? Para poder nosotros ser sexuales, tenemos que ser sensuales. Por ejemplo, nosotros los varones somos bien visuales. Pues mire, la esposa, cuando el esposo llegue, que la vea bien arregladita, bien bonita. Pero entonces llegan a la casa del esposo y la esposa está con el dubi, con los rolos, o toda despeinada. Entonces con una batita de esas de hace 15 años que dice, Jesucristo te ama, con un Mickey Mouse, un Pato Donald por ahí. Mire, no. ¿Sabe? Tienen que estar atractivas para sus esposos. Así que eso es parte de el olfato, lo que son los perfumes, estar aseados, bañaditos, olorosos. Porque mire, ¿a quién le gusta estar con una persona que su olor no es agradable? A nadie. Oído, el oír. Mire, cuán importante es decirle cosas bonitas a su cónyuge. Varón, tan importante que es que le diga a su esposa, te amo. Te ves preciosa. Las esposas necesitan escuchar eso. El gusto, ¿qué sucede? ¿Sabía usted que hay alimentos que aumentan el deseo sexual? ¿Por qué usted cree que la gente dice que se va a ir a comer mariscos o cosas así? Porque eso tiene mucho fósforo y aumenta el deseo sexual. Así que está todo eso ahí. Y el tacto, cuán importante relacionado con el tacto son las caricias. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que todo esto nos va a ayudar a conectarnos. Y fíjese, lo que dice Cantar de los Cantares, que recoge todo esto que les he dicho. Cantares capítulo 1, versos 2 al 3 y versos 12 al 13, dice, dame un beso de tus labios. Ahí vemos lo que es el gusto. Son más dulces que el vino tus caricias, el tacto. Deliciosos al olfato tus perfumes, el olfato ahí también. Y después sigue diciendo, mi nardo esparce su fragancia, mi amado es para mí como un saquito de mirra. Y vemos ahí cómo está todo relacionado con los sentidos. Lo que es la autoimagen, que es otro de los puntos. Mire, autoimagen no es otra cosa que la autoestima. Que usted se sienta deseado, atractivo y positivo. Y le digo algo, nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que mantener este cuerpo saludable y en buena condición física. Y algo que las personas no saben es que está demostrado que una buena condición física siempre le va a ayudar a disfrutar más de la experiencia sexual. Así que eso está comprobado. Cuando usted va a Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 5 y capítulo 2, verso 1, dice, mujeres de Jerusalén, soy morena pero hermosa. ¿Por qué? Porque en aquella época las morenas eran las esclavas, porque estaban todo el día al sol trabajando en los campos y por eso su piel estaba morena. Y la gente las rechazaba por eso.
Pero que ella dice, ella afirma, yo seré morena, pero soy hermosa. Y más abajo en el capítulo 2, verso 1, que dice, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. O sea que ella se está afirmando. Dígame si esa mujer no tiene su autoestima donde la debe tener. Así que es importante eso. La autodefinición. ¿Qué es la autodefinición? Mire, la autodefinición no es otra cosa que uno saber establecer límites, fronteras saludables. Y las fronteras se establecen de dos formas. Usted puede establecer fronteras con terceras personas, por ejemplo, compañeros en el trabajo, o puede establecer límites con su cónyuge. Cuando establecemos límites con otras personas, por ejemplo, esa mala costumbre que tienen muchos varones, incluyendo los de la iglesia, de, por ejemplo, se encuentran a una cajera o a una recepcionista, alguna secretaria, y cuando se le acercan, ¿qué le dicen? Mira, mi amor, cariño, corazón. Mi hermano, si usted está casado, su único amor, cariño y corazón es su esposa, no es una particular. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender, porque yo estoy seguro que si un varón desconocido se acerca a su esposa y le dice mi amor, cariño, corazón, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Halagado? No creo. Pues tenemos que empezar por respetar a nuestros cónyuges cuando hacemos ese tipo de expresiones. Lo mismo con las caricias. Hay hermanos en las iglesias, mire, que la forma en que tocan y acarician a las hermanas, eso no es una forma saludable. Y ahí hay que establecer límites. Y eso es de parte y parte tanto de las féminas como de los varones. Y por eso usted tiene que sentirse seguro. Y yo quiero aprovechar eso de la autodefinición, que es estar claro. Mire, cualquier sexólogo responsable, y yo no me estoy identificando como sexólogo, yo soy consejero profesional y tengo preparación en el área de consejería de matrimonio y de sexualidad también. Pero una de las cosas que siempre le dicen es que a usted nadie lo puede obligar a hacer algo que usted no quiera. Y hablábamos fuera del aire y estaba comentándole al evangelista que hay una dinámica que se está dando mucho en las iglesias. Y es una pregunta que siempre que voy a las iglesias a dar las charlas, siempre la hacen de forma confidencial y anónima, pero siempre sale. Y es la pregunta sobre el sexo anal, lo que es la sodomía. Pues mire, hermano y hermana, tenemos que hablar de esto, porque usted se sorprendería de la cantidad de personas que están recurriendo a ese acto. Y vamos a empezar porque eso es un delito y está en el Código Penal y eso está contemplado como sodomía. ¿Y qué sucede? Vamos cada vez que se abre estas enmiendas a la ley de la sodomía, porque son los homosexuales. Si usted se sorprendería en saber que quienes más están practicando eso son los heterosexuales, los matrimonios, incluyendo los cristianos. Pues ¿sabe qué? ¿De dónde es que están aprendiendo eso? De la pornografía. Están viendo esos actos en la pornografía y eso es totalmente contrario a lo que establece la palabra. Mire, es más, está contrario a lo que es el sentido común. Y lo que las personas no saben, porque allá te lo presentan todo como que bien bonito y que eso es normal y cualquiera en el mundo te dice, no, disfrútelo, olvídese de lo que piensen los demás. No, una persona responsable tiene que decirle a usted todas las consecuencias físicas y de salud a las que usted se expone, tanto el varón como la fémina. Número 1, pueden ocurrir fisuras en el esfínter. Mire, el esfínter es el músculo que mantiene el ano cerrado para que no se salgan los heces fecales, la excreta. Cuando ese músculo se usa de la forma incorrecta, se rompe y va a tener que usar pañales de adultos antes de tiempo. Y esto no es broma, esto suena chiste, pero la realidad es que eso sucede. Pueden ocurrir prolapsos rectales. ¿Usted sabe lo que es un prolapso rectal? Que el intestino se sale por ahí. Tercero, ¿cuál es la función del intestino según el diseño divino? ¿Usted sabe cuál es? Absorber. Por eso es que a los niños, cuando quieren bajarle alguna enfermedad, alguna fiebre, le ponen supositorios. ¿Por qué? Porque ahí es como más rápido absorbe todo ese medicamento. ¿Qué sucede? Cualquier fluido corporal que esté contaminado, que caiga en el intestino, automáticamente usted tiene el 100% de probabilidad de contagiarse. Y en el caso de los varones, el varón puede contagiar una
uretritis. Contraer una uretritis. ¿Sabe lo que sucede? Las bacterias que están en las heces fecales van a entrar a la uretra. Va a causar una infección y una inflamación que va a tener que estar por lo menos 2 semanas en el hospital con antibiótico por vena. ¿Sabes? Pero el mundo te quiere hacer creer que eso es bueno, que eso está bien, que eso es correcto. No, no lo es. Y por eso tenemos que educar a la iglesia, porque esa pregunta me la han hecho varias ocasiones. Y mire lo que implica ser firme. Cuando usted lee en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 7, que ella le dice a él, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde los llevas a descansar al mediodía? ¿Por qué he de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? Mire si esta mujer está firme en lo que ella cree, que ella le está diciendo a él, ¿a qué hora te voy a visitar? Al mediodía. Se mantiene firme, su autodefinición, sus valores, porque a esa es la hora que más iluminación hay. No te voy a visitar de noche porque la reputación de quien está en juego aquí es la de ella. Segundo, él la invita para que comparta con ella. ¿Pero y qué hace? Se va, la deja sola con los amigos de él y que ella le dice, no, negrito. Si tú me invitaste a estar contigo es para que tú estés conmigo y no para que me dejes sola entre los amigos tuyos. Así que eso es autodefinición, uno mantenerse firme. Hay un caso que siempre menciono cuando damos estas charlas en las iglesias para matrimonios o en los retiros de matrimonio. Y es que en una ocasión, una dama de 25 años de casada, mire, nunca le dijo a su esposo que había un acto físico en particular que a ella le causaba dolor, que a ella le molestaba. ¿Y qué sucede? 25 años y ella nunca se lo dijo. ¿Usted cree que esa mujer pudo disfrutarse el acto sexual en 25 años? Por eso es que es importante que usted hable. Y por eso es el próximo punto, el quinto punto, de sentirnos cómodos, lo que es la comodidad sexual. Ahora mismo usted me ve aquí como estamos hablando y yo le doy gracias a Dios porque se abren estos espacios. Y yo le aseguro, contrario a lo que muchas personas que tienen miedo de que se hablen estos temas, no, yo estoy seguro que muchas personas van a estar comentando de forma positiva porque nunca se les ha enseñado. Y por eso tenemos que sentirnos cómodos hablando de algo que es tan precioso como lo es la sexualidad. Y por eso podemos hablar así. Y dentro del matrimonio, hablando de sentirnos cómodos, hablando de la sexualidad, mire, se supone que nosotros hablemos antes, durante y después del acto sexual, que usted le deje saber a su cónyuge qué cosas a usted le agradó, qué cosas a usted no le gustó, qué cosas usted las cambiaría, qué cosas usted mejoraría, porque es que tenemos que hablarlo. ¿Sabe? No podemos asumir. Usted tiene que dejarle saber a su cónyuge también tiene que preguntarle a usted, porque estamos hablando de la salvación, está en juego la salvación de su cónyuge, ¿sabe? Y no es relajo, porque dice la palabra que los adivinos no entrarán al reino de los cielos. Así que usted no puede pretender que su cónyuge sea adivino o adivina. Y usted tiene que dejarle saber a él las cosas que a usted le agradan y las que no, para que ambos puedan disfrutarse mutuamente. Y mire cómo ellos, en Cantar de los Cantares, pueden hablar tan cómodamente sobre la sexualidad, que él dice en el capítulo 4, versos 5 al 7, tus pechos son 2 gacelas. Mire cómo él está hablando de los senos de ella, sin ningún problema, sin ningún tabú, tranquilo. Más adelante dice, y esté bien pendiente, mientras llega el día y huyen las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Y sigue el verso 7 y dice, tú eres hermosa, amor mío, hermosa de pies a cabeza. Y ahí usted se da cuenta, a los varones se lo digo yo, cuán importante es que usted le deje saber a su esposa que es hermosa, que ella a usted le gusta, que le agrada a su cuerpo, que es bonita. Déjeselo saber a su esposa. Ellas necesitan escuchar eso. Pero quiero volver al verso 6, que es la segunda pregunta que siempre me hacen y la estábamos hablando fuera del aire. Cuando dice aquí, mientras llega el día y huyen las sombras, ¿usted sabe a lo que se refiere eso? A la madrugada. Mientras llega el día y se van las sombras de la noche. Pero mira a dónde va a ir él. Me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. ¿Usted sabe a qué se refiere eso?
No es que él va a ir al monte a orar. Yo le pago al hermano que me encuentre en un mapa bíblico de los tiempos de Israel, que me encuentre ese punto geográfico en el mapa. ¿Sabe por qué? Porque no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque eso a lo que está refiriéndose no es a una montaña. A lo que se está refiriendo es al área que se conoce como el monte de Venus, el Mons Pubis, lo que es el área púbica de la mujer específicamente, o sea, lo que está sobre sus órganos genitales y debajo del ombligo, o sea, lo que es el vientre bajo. Y mire lo que él dice aquí, que de madrugada se va a ir a ese lugar. ¿Usted está pensando lo mismo que yo? Pues sí, está pensando lo correcto, pero vamos a hablar más adelante porque esa es la segunda pregunta que siempre hacen, que si el sexo oral es pecado o no es pecado. Pero vamos a hablar ahora. Conocimiento. Mire, vuelvo y enfatizo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es importante que usted conozca hasta lo básico. Lo básico, esto es biología 101. Y hay personas que ni siquiera conocen las partes de sus órganos genitales. Pero no es solamente conocer los nombres de las partes de los órganos genitales, no. También usted tiene que conocer sus patrones, las cosas que a usted le agradan y las que no, para que las pueda compartir con su cónyuge. Pues, ¿qué sucede? Mira lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 4, versos 12 en adelante. Dice así: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Cuando aquí habla de fuente de huertos, pozos de agua vivas que corren del Líbano, y dice fuente cerrada, fuente sellada, a lo que se refiere, muchas personas piensan que es en la virginidad. No. A lo que se refiere es que esto es una propiedad privada, porque el acto sexual es un acto monógamo. Y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí, como dice la palabra, y mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Pero ¿qué sucede? Cuando habla de que aguas vivas que corren desde el Líbano, ¿usted sabe a lo que se refiere? Es que Dios creó el cuerpo tan perfecto para lo que es la sexualidad, que en el caso de la mujer, Dios prepara el cuerpo de la mujer para el acto sexual a través de la lubricación. Y por eso se refiere a las aguas vivas que corren del Líbano. Porque hay una glándula que se llama, muchas personas desconocen, la glándula de Bartoli, que está ahí en el área genital de la mujer, y esa glándula va segregando un líquido para facilitar el acto del coito, o sea, de la penetración. Pero mire la otra parte que dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Me está escuchando bien? Escúcheme bien. Donde quiera que usted vea en Cantar de los Cantares la frase huerto de las especias, jardín de las especias, ¿usted sabe a qué se refiere? Amárrese bien a su silla. Al área genital de la mujer. Así como lo escuchó, le voy a leer. Cantares 4:16. Soplad en mi huerto, despréndanse en sus aromas. ¿Con qué se sopla? Con la boca. Yo vine a mi huerto, Cantares 5:1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido, ¿con qué se come? Con la boca. Mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. ¿Con qué se bebe? Con la boca. Cuando habla aquí de la miel y del vino, ¿a qué se refiere? Mire, de la miel y la leche, perdón, está comparándolo con el paraíso, ¿sabe? El acto sexual es lo más glorioso, Dios se lo inventó, imagínense. Sí, es como comparar con lo prometido de parte de Dios, porque por lo menos cuando se le prometió la tierra a los judíos, a los israelitas, se les decía que fluye leche y miel. Claro, y a eso es todo lo que se refiere. Y al final dice, Cantares 6, verso 2, mi amado descendió a su huerto, a la era de las especias. Y eso es lo que queremos decir, mire hermano, esto, y yo hago la aclaración siempre, aquí yo no le estoy diciendo que el sexo oral ni es pecado, ni es malo, ni que es bueno, ni lo estoy fomentando. De eso no se trata. De lo que tenemos que hablar es de que en la Biblia la realidad es que Dios lo único que establece en la palabra es que el acto sexual es para realizarlo dentro del contexto del matrimonio. Pero no nos da cosas específicas. Estas conductas sí están aceptadas, estas no.
no lo dice literalmente. ¿Qué sucede? Solo nos resta hacer interpretación bíblica. Hay personas que cuando van a manejar el tema del sexo oral, pues ¿qué dicen? Romanos 1, que abandonó el uso natural y lo interpretan de que la boca, la función de la boca es para hablar, para comer y para adorar el nombre de Dios. Sí, esa es una interpretación. Y puede ser que la persona lo interprete de que Dios no creó la boca para ponerla en el área genital del cónyuge. Fantástico, no hay problema. Esa es su interpretación y usted quiere interpretarlo así y usted se siente feliz y cómodo y no hay ningún problema. Hermano, usted está bien. Pero también, si estamos interpretando, podemos tomar estos textos bíblicos que hemos citado ahora mismo y también lo pudiéramos interpretar como que es correcto y que se puede. O sea, lo que les quiero decir es lo siguiente, hay que romper esos mitos. Y uno de los mitos es que si eso es algo higiénico, si será natural. ¿Qué pasa? Mire, en esa área genital se unen 3 sistemas. El urinario, el reproductivo y el digestivo. El sistema urinario es estéril. Eso significa que no tiene microorganismos y por lo tanto no le puede contagiar a usted. El sistema reproductivo es un sistema limpio. Tampoco tiene microorganismos y no lo puede contagiar a usted. El único sistema que está contaminado es la boca y el ano, que son parte del sistema digestivo. Y ahí usted se da cuenta de por qué Dios establece eso. Pues mire, mientras haya una buena higiene, no haya una infección, no hay ningún problema de salud, no hay ningún problema de higiene. Así que es cuestión de que usted analice, piense, reflexione y a fin de cuentas, esto es una decisión personal. Esto es una decisión que toman los cónyuges. Las últimas dimensiones que vamos a mencionar son bien sencillas. Mire, las relaciones. ¿A qué se refieren las relaciones? Nosotros tenemos que tener relaciones saludables con los demás. Por eso es que es bueno estar los hermanos juntos y en armonía. Y esa camaradería, esa hermandad que se da en la iglesia, tenemos que seguirla fomentando y compartir los hermanos unos con otros. Porque es ilógico pensar que su cónyuge es la única persona que le va a satisfacer todo. Y por eso usted se relaciona con otras personas. Y usted puede tener amistades, ¿verdad? Fuera de su cónyuge. Pero, y ahí vamos a la próxima dimensión, que es el compañerismo. Su mejor amigo solamente puede ser su esposo. Eso de tener mejores amigos en el trabajo, eso no es correcto. Por ahí es que empieza la infidelidad. Así que, ¿qué son las relaciones? Mire Cantar de los Cantares. ¿Qué dice él de ella? Capítulo 2, verso 2. Mi amada es entre las mujeres. O sea que ella se relaciona entre las mujeres. Y él en el capítulo 5, verso 1 dice, queridos, amados amigos. O sea que él tiene una relación saludable con otros varones. Y eso es saludable, pero sin quitarle el lugar que corresponde a su cónyuge. Y ahí entramos al compañerismo. El compañerismo es que usted se sienta atraído emocionalmente a su cónyuge, intelectualmente a su cónyuge, físicamente a su cónyuge y espiritualmente que usted también se sienta conectado con su cónyuge. Y cuando usted decide arriesgarse y hacerse vulnerable, ser honesto, ser transparente con su cónyuge, ahí usted está estableciendo lo que es ser su mejor amigo. Y cuando usted tiene su mejor amigo, que es su cónyuge, usted se siente en la libertad de expresarse. Y mire Cantar de los Cantares, que él dice, paloma mía que te escondes en las rocas, en altos y escabrosos escondites. Ese es el capítulo 2, verso 14. Dice, déjame ver tu rostro, fíjese esa cercanía física, visual. Déjame escuchar tu voz. Y eso es lo que hacen amigos, se escuchan. Es tan agradable el verte, es tan dulce el escucharte. Y ahí le decimos a los esposos, mire, tiene que escuchar a las esposas. Amén. Yo sé que las hermanas allá se están gozando y gritando todas al unísono. ¡Amén! Yo creo que ya nos creció la audiencia en la parte de las mujeres. Así que estamos bien por eso. Y todas ellas desean eso, que el esposo las escuche. Y eso es importante, varón, porque cuando tú escuchas a tu esposa, la atiendes. Porque yo hago la diferencia entre atender y entender. Porque hay veces que no las entendemos. Correcto. ¿Verdad? 100%. Y a los hermanos yo siempre les digo, mire, la esposa habla mucho y le puede cambiar de tema 5 veces en 1 minuto. Ahora son los hermanos diciendo amén, los oigo diciendo amén. Mire,
Sí, es difícil, pero ¿sabes qué es lo que pasa? La mujer tiene tantas responsabilidades que su forma de sacarse todo ese estrés es hablándolo. Por eso es que de cada 4 viudos, 3 son viudas y 1 nada más es viudo. O sea, hay un viudito por cada 3 viuditas. ¿Sabe por qué? Porque como las esposas se sacan todo el sistema, no mueren de infartos cardíacos. Y los hombres son los que se están muriendo más jóvenes primero. O sea, por eso es que porque hablan no mucho, hablan. entonces. Sí, así que... Ya sabemos la respuesta. Sí, así que tenemos que escuchar a nuestras esposas, aunque no las entendamos, pero escúchelas, porque al final a la postre ella se va a sentir protegida, segura, atendida, y ya usted sabe cómo eso va a afectar positivamente su intimidad. El juego previo, mire, juego previo no es otra cosa que las caricias, los besos, los abrazos, y eso es bien necesario, porque la gente piensa, esta típica imagen masculina, que el varón llegó y quiere ya tener sexo. Mire, no, o sea, eso no es así, ya quiero ahora, no. El cuerpo de la mujer se tiene que ir preparando porque nosotros funcionamos diferente. El varón se conecta físicamente con la mujer porque a través de la conexión física es que se va a conectar emocionalmente. En la mujer es todo lo contrario, porque la mujer tiene que conectarse primero emocionalmente con el esposo para entonces conectarse físicamente con el esposo. Así que por eso es que es tan importante. Y a través de las caricias, de los besitos, de los abracitos y todo eso, eso les va a ayudar. Cantar de los Cantares dice, y fíjese, voy a ir saltando los versos del capítulo 7, del 1 al 6, porque va describiendo el cuerpo de ella, desde los pies hasta la cabeza. Mire, qué hermosos son tus pies, sigue ahí las curvas de las caderas, tu ombligo es una copa redonda, tu vientre es una pila de trigo, tus pechos son 2 gacelas. Fíjese que brincó el monte de la mirra y la colina del incienso, no los mencionó. ¿Qué dice después? Tu cuello es una torre de marfil, tus ojos son 2 estanques, tu nariz es una torre, tu cabeza sobre tu cuerpo, tus cabellos. Y ahí fue, mire, disfrutándose todo el cuerpo de la esposa, desde los pies hasta la cabeza. Y termina diciendo, amor mío, mujer encantadora, qué bella, qué hermosa eres. Hermano, apunte esa cita para que se la diga a su esposa todos los días. Capítulo 7, verso 6 de Cantar de los Cantares. Amor mío, mujer encantadora, qué bella, qué hermosa eres. El sexo genital, pues mire, la palabra lo dice todo. Es el acto sexual, el coito, lo que se conoce como el coito. Y sabe que nuestro órgano sexual más importante no está entre las piernas, está entre las orejas, es acá arriba, es el cerebro. Y hay muchas personas que están teniendo dificultades en la intimidad. ¿Sabe por qué? Porque los problemas los tienen aquí, lo que son los complejos, la baja autoestima. Hay veces que desconocemos que los problemas sexuales genitales muchas veces puede ser por medicamentos que usted está tomando y tiene efectos secundarios. Él dice aquí, Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 3, que ponga él su izquierda bajo mi cabeza y que con su derecha me abrace. ¿Usted sabe qué es esto? El Kama Sutra bíblico. Esto es una posición sexual, aunque usted no lo crea. Así que mire la riqueza de este libro. Y las últimas 2 dimensiones, bien sencillito, la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad no es otra cosa que todo esto que hemos dicho. Mire, usted puede encontrarle una base espiritual a todo. La autoestima, yo valgo la sangre de Cristo. La autodefinición, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando hablamos de las atenciones, que tenemos que mostrarnos el amor los unos a los otros. Cuando hablamos del conocimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es la comodidad sexual, reconocer que Dios es el creador de nuestro cuerpo y de la sexualidad, eso es espiritual. Y por eso tenemos que reconocer todos esos elementos. Y cuando vamos a Cantar de los Cantares, fíjese que dice, el fuego ardiente del amor es una llama divina. Y 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿qué nos dice? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero dice que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, ambos son de Dios. Así que el cuerpo es una cosa, la sexualidad es una cosa y el espíritu o la vida espiritual es otra. Eso es un disparate de interpretación, porque tanto la espiritualidad como la sexualidad están unidas. Y no es una línea finita entre la sexualidad y la espiritualidad, no, es una línea transparente.
porque somos seres sexuales y somos seres espirituales. Y por último, la pasión, mire, no es que tengamos sexo apasionado. A lo que se refiere es que todo esto que hemos compartido con usted, mire, que usted lo viva, que usted no tenga ningún temor, que usted no tenga vergüenza de hablar de la sexualidad desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva bíblica, saludable, porque el sexo es bueno y el sexo lo creó Dios. Y el fin que procura el acto sexual es crear esa unión entre los cónyuges. Porque usted cree que la Biblia dice que si se van a separar, que sea por poco tiempo, y el énfasis es que si se van a separar sea para oración, pero que no estén mucho tiempo separados, sino que vuelvan para evitar entrar en tentación. Y ahí es donde usted se da cuenta de la importancia del acto sexual y como Dios lo estableció. Y para terminar con la cita bíblica, Cantar de los Cantares, capítulo 8, 6 al 7, nos dice que el amor es inquebrantable como la muerte y la pasión inflexible como el sepulcro. Si alguien ofreciera toda su riqueza a cambio del amor, burlas tan solo recibiría. ¿Sabe por qué? Porque la base de todo esto es el amor y lo más importante es la intimidad. Y si el amor no está ahí, si yo no me siento íntimo con mi cónyuge, yo no me siento seguro, segura con mi cónyuge, nunca vamos a poder tener la satisfacción sexual que Dios diseñó desde un principio para todos nosotros que estamos dentro del matrimonio. Así que eso es lo que Abuelo de Pájaro hemos compartido con ustedes para que usted pueda reconocer la belleza de la sexualidad y por eso nos puede invitar, vamos a sus iglesias y damos esta charla. Yo resumí aquí en 50 minutos lo que yo doy en 3 horas, así que imagínense si eso fue el concentrado. Pues eso está excelente. Bueno, entonces para hacer una breve conclusión de lo que hemos tratado aquí, pues lo que podemos decir es que la verdad sobre la sexualidad a través de tabúes y a través de la influencia negativa de los medios de comunicación, pues se ha corrompido y se ha ido por otro lado que no es y por eso tenemos muchos problemas con lo que hay hoy en día. Así mismo es y por eso es que tenemos que atrevernos a hablar de estos temas, porque mire, lo estamos hablando aquí y hay personas que tal vez dicen, ay, que los nenes están, no, es que lo tienen que escuchar, yo he dicho algo de alguna manera vulgar, algo inapropiado, no, porque usted puede hablar de la sexualidad de forma educativa. Y en la escuela, los nenes por ahí no educados y no, están aprendiendo de forma incorrecta. Es mucho peor, es mucho peor. O sea, es mejor escucharlo de la forma correcta porque en la calle, lamentablemente, pues como está la cosa, van a oírlo de la manera incorrecta y vamos a seguir por el mal camino. Así mismo es. Bueno. Y yo siempre le digo a los pastores, atrévase a hablar del tema. Y mire, si usted no se atreve a hablar, invite recursos. Yo no soy el único, hay muchos otros recursos también. Y usted se va a dar cuenta que la iglesia le va a agradecer el que haya tenido esa iniciativa. Eso es correcto. Bueno, doctor, gracias por haber estado en nuestro programa. Ya lo tenemos para otro, para el próximo programa. Y le recordamos, usted puede contactarse con el doctor Colón. Vamos a pedir rápidamente, antes de terminar, al director que nuevamente nos ponga ahí en la pantallita el número. Mire, usted lo puede ver con el reverendo doctor José Colón. Puede llamarlo al 787-473-4851. 787-473-4851. Y a veces, pues, si está un poquito llenito el mensaje de texto, que no hay para dejar mensaje, pues le puede mandar por mensaje de texto. Es correcto. O sea, quise decir, si está llena la contestadora, pues puede mandar por mensaje de texto para que lo consiga más rápidamente. Es bien aconsejable, hermano, sobre todo para retiros de jóvenes, conferencias, charlas en las iglesias. Aquí, pues, estamos hablando todo con la verdad y lo que dice la Biblia y lo que Dios nos ha dado como modelo divino. Afuera, como comúnmente, ¿verdad? Es que se aprenden las malas costumbres, le van a decir las cosas como no son, así que pues hay que aprovechar al máximo estos recursos. No nos queda más que despedirnos de nuestro programa hoy, pero ha sido nuevamente un placer estar con ustedes y nuestro próximo programa será sobre sexo y noviazgo con el doctor Colón. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor.